Bien, vamos a comenzar entonces a resolver circuitos trifásicos en configuración estrella-estrella, ¿no? Como primer problema, obtener las corrientes de línea ILA, ILB y ILC. Esta entonces va a ser la ILA, esta va a ser la, vamos a ponerlo por acá, ILB, y esta de acá va a ser la ILC. Bien, entonces nos están pidiendo estas corrientes. Hay que notar la misma configuración. Acá es una configuración de fuentes tipo estrella y aquí es una configuración de carga tipo estrella también. Una de las primeras cosas que se tiene que ver, ¿no? O la primera cosa que tiene que ver es el tipo de secuencia, ¿no? Tipo de secuencia, entonces, observen de aquí, ¿no? De A a neutro es el ángulo 0, de B a neutro su ángulo es menos 120, de C a neutro el ángulo es 120, por lo tanto estamos en una secuencia de fases positiva, ¿no? Porque si a 0 le sumamos menos 120 vamos a tener esto, ¿no? Vamos a ponerlo así, mejor, secuencia de fases positiva, porque por ejemplo BAN, vamos a ponerlo así, es 440 ángulo 0, BBN es 440 según lo que nos están dando menos 120. ¿Qué significa? Ahora acá por último, vamos a poner más acá, BCN igual a 440 ángulo 120 grados. Hay que observar que de aquí para acá se le ha restado menos 120 grados, ¿no? De aquí para acá no se le ha restado 120 grados, sino han venido de aquí para acá, más 120 grados, ¿no? Esto de acá pertenece, según lo que hemos visto, a tensión de fases en secuencia positiva. De BAN para BBN, ¿no? En la fase menos 120. ¿Ya? Y de BBN para BCN podemos partir desde BBN restándole menos 120 o directamente pasar de pasar de BAN a BCN sumándole 120 grados, ¿no? 120 grados. Esto de aquí es tensión de fase en secuencia positiva. Bien, entonces ya hemos determinado el tipo de secuencia. Ahora nos queda hallar las corrientes. Primeramente vamos a observar que esta parte del circuito se diferencia de esta parte del circuito y se diferencia de esta parte del circuito tan solo en la fase, porque después tenemos la misma carga en las tres fases, ¿no? Y la misma magnitud de tensión también en lo que refiere a las fuentes, solamente está difiriendo en los ángulos de fase. Por lo tanto, vamos a poner acá, vamos a copiar acá. Por ejemplo, si yo tuviera, ¿no? Tal como ahí dice, una fuente acá, magnitud A ángulo teta sub A n, ¿no? Vamos a suponer así, menos más magnitud A ángulo teta bn menos más magnitud A ángulo teta cn, este de acá A B C, y por acá viene la carga, ¿no? Vamos a tal como lo estamos viendo aquí en estrella, tipo estrella, tipo estrella, ¿no? Este es C, y esta es una carga Z, ¿no? Acá Z, la misma carga Z, y acá es la línea neutra, ya que este circuito es el mismo de este circuito y es el mismo circuito de esta fase de acá. O sea, esta fase es igual a el circuito de esta fase y es igual al circuito de esta fase. Nosotros nos podemos quedar con esta parte de acá del circuito por simetría, ¿no?
por simetría. Y trabajar esta parte de acá. Es decir, separar esa parte del circuito a ángulo θ a n, y aquí está la carga, ¿no? La carga Z, y este punto es A, y podemos hallar la corriente de línea A. Bien, entonces hallamos esta corriente de línea, ¿no? Y una vez hallada esta corriente de línea, podemos hallar las otras corrientes de las fases, de las otras fases. Ya vamos a ver cómo. Entonces podemos hacer uso de la simetría. Entonces, usando aquello aquí, por simetría, entonces vamos a tener que este circuito de acá, vamos a usar, como siempre, vamos a usar de aquí para siempre este circuito de acá. Bien, veamos. Más menos 440 ángulo 0. Y aquí 6 menos 8 J. Y por acá viene la corriente ILA. Bien, entonces ya podemos sacar la corriente ILA. ILA será a esta tensión sobre esta impedancia, ¿no? 440 ángulo 0 sobre 6 menos 8J. Si nosotros operamos, ILA será 44 ángulo menos 66.87 grados. Bien, dado que estamos en configuración en tipo de secuencia positiva, ¿no?, podemos hallar las demás corrientes, ¿no? O vamos a hallar las demás corrientes. ¿Cómo podríamos? Un camino para hallar las demás corrientes de línea, por ejemplo, podemos trabajar con este circuito nuevamente, ¿no? Ya hemos trabajado con este circuito de acá, con este circuito de esta fase de acá, hemos calculado ILA. Ahora vamos a calcular ILB. ¿Cómo vamos a calcular ILB? Solamente agarrando este circuito de acá, ¿no?, y dibujándolo de una manera que nos sirva, ¿no? Por ejemplo, menos 120. Este es el punto B. Este es esta línea de acá. Y por aquí 6 menos 8J. Entonces por aquí va a venir ILB. Y calculamos ILB como anteriormente hemos calculado ILA, ¿no? 440 ángulo menos 120 grados sobre 6 menos 8J. Esa es una forma de hallar. ILC también lo podemos calcular del circuito que le corresponde, que sería este de acá, ¿no? Este circuito de acá, que viene por acá y cierra la línea neutra. Dibujándolo de una manera que nos pueda servir, sería 440 ángulo más 120 grados. Acá está el punto C. Aquí está 6 menos 8J. Aquí está ILC. Entonces ILC lo podemos calcular, ¿no?, tensión entre impedancia. 440 ángulo 120 grados, 6 menos 8J. Esto de acá es una forma de hallar circuito por circuito, ¿no? Circuito por circuito para hallar las corrientes en este caso de línea. Pero también podemos hallarlo a partir de la primera, o hallar las corrientes a partir de la primera que hemos encontrado, que es esta de acá. Lo vamos a copiar por acá, ¿no? ILA es 44 ángulo menos 66.87. Dado que estamos en secuencia positiva, ¿no?, esto es lo que ya lo hemos visto al principio del problema, podemos hallar
Por ejemplo, aquí hemos hallado las otras tensiones para secuencia positiva. A partir de la primera tensión hemos hallado la segunda tensión, ¿no? Y en cuanto a la fase se le restó menos 120 grados. La tercera tensión, la misma magnitud, y a la fase, a partir de BBN se le restó menos 120, o a partir de BAN se le sumó 120. Así como funciona para la tensión, también funciona para la corriente. Entonces, ya que es secuencia positiva, podremos calcular ILB, siendo esto de aquí el mismo módulo, o la misma magnitud, ángulo, y aquí le restamos menos 120 grados. Entonces sería menos 186.87 grados. Listo, directamente de lo primero, de la primera corriente hemos hallado la segunda, y la tercera corriente ILB sería igual al mismo módulo, ángulo. Podemos restar a partir de acá menos 120 grados, o hacerlo como aquí, a partir de la primera tensión le hemos sumado 120 grados, ¿no? Aquí 120 grados. Aquí también vamos a hacer lo mismo. A partir de la primera corriente le vamos a sumar 120 grados, ¿no? Entonces aquí tendremos 120, 53. Aquí ha habido un error. Este no es 66.87. Esto es, ahorita lo acabo 6 menos 8J. Complex. Este es 44. La disculpa del caso. Esto es 44 ángulo 53.13. Entonces esto de acá es 53.13. Esto de acá menos 120 sería, y esto es positivo, ¿no? Esto es positivo. Entonces 53.13 menos 120 menos 66.87, ¿ya? Y acá le vamos a sumar directamente 120 grados. 53 de acá 53.13 más 120 grados. Listo, 173.13 grados. Amperio. Listo, esto sería todo. La disculpa del caso por el error cometido. Entonces hay que notar, ¿no?, como un comentario final, cómo es que se puede o se quiere llegar a las corrientes de línea. Ya lo hemos dicho, separando circuito a circuito de cada fase, o calculando la primera corriente, y a partir de ahí, debido o ya que hemos identificado el tipo de secuencia, sumarle o restarle 120 grados, ¿no?, de acuerdo al tipo de secuencia que hemos hallado, para después hallar o encontrar las demás corrientes, ¿no? Tan similar, tan igual como se hizo aquí, ¿no? Teníamos una tensión y después íbamos calculando las otras, ¿no?, en función de calculábamos el ángulo de las otras en función de la primera que hallábamos. Bien, esto sería todo. Bien, algo que aquí sí es importante mencionar es que habíamos observado, de acuerdo a nuestra teoría básica, que en esta configuración, ¿no?, que estamos viendo ahorita, el I sub 0, la corriente de neutro que venía por acá, que también viene por acá,
el I sub 0 es igual a 0 si es que se cumple que es un circuito trifásico balanceado, ¿no? Ya vamos a usar después esos términos. Entonces por acá viene el I sub 0. Hay que tener extremo cuidado en que cuando nosotros trabajamos con un solo circuito de acá, con este circuito con esta parte del circuito de acá, esta de acá, si bien es la línea neutra, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, ¿no? Más menos 440 ángulo 0. Aquí está 6 menos 8J. Esta es la línea neutra. Y por acá viene la corriente ILA. Hay que tener extremo cuidado en saber identificar las cosas. Si nosotros estamos diciendo que por acá viene I sub 0 y por acá está ILA y nosotros escogemos para analizar esta parte del circuito y de ahí sacar las otras variables, ¿no? Esta es la parte que habíamos sacado. Supuestamente por aquí vendría I sub 0. Entonces diríamos que ILA es igual a I sub 0 o a menos I sub 0. Ya. Esto no es así. I sub 0 no es la corriente que viene por aquí. La corriente que está circulando alrededor de esta malla, ¿no? Definitivamente no, esto está mal, ¿no? Entonces, I sub 0 solo lo vamos a poder obtener cuando hayamos encontrado estas tres corrientes de acá y las hayamos sumado en este nodo, ¿no? Ahí vamos a poder encontrar I sub 0. Y nuevamente, si solo analizamos esta parte del circuito, I sub 0, que por aquí va entre el punto neutro y el punto, entre el cable que une al punto neutro y al otro punto neutro de aquí, ¿no? I sub 0 no está circulando por acá, no está circulando. La corriente que circula por acá, la única, es ILA. Bien. Bien, como segundo ejemplo, a partir del siguiente circuito, hallar las corrientes de línea y las tensiones de carga. Corrientes de línea, no hay que olvidar que viene por acá ILA, por acá viene ILB y por acá viene ILC, ¿no? Acá está la línea neutro. No hay que olvidarnos, configuración estrella en fuente, configuración estrella en carga. Aquí noten ustedes lo que estoy colocando, 10 más 14J. Esto no significa entre fase, no significa entre fase, sino 10 más 14J por fase. 10 más 14J por fase. En esta fase hay una impedancia de 10 más 14J. Y como me dicen por fase, significa que en la otra fase, aquí también será 10 más 14J. Y en esta fase también será 10 más 14J. Solo para comentar de este signo de acá, este símbolo de acá. Bien, entonces el primer paso, según lo que hemos visto en el ejemplo anterior, es establecer el tipo de secuencia. Observemos, comencemos con esto. Este es A neutro, ¿no? Y no hay que olvidar que neutro podemos dibujar o no este hilo de acá. Entonces, tensión de A neutro es 100 ángulo 20, tensión de B a neutro es 100 menos 100 grados, tensión de C a neutro es 140 grados. Entonces, si establecemos, ¿no?, BAN igual a 100 ángulo 20, BBN igual a 100 ángulo menos 100, BCN igual a 100 ángulo 140, hay que observar que si a este ángulo le restamos menos 120 grados, nos queda menos 100. Ahora, si de acá para acá le restamos o le sumamos más 120 grados,
obtendremos 140 grados. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra teoría básica, estamos en una tensión de fase en secuencia positiva, ¿no? Para pasar de BAN a BBN le hemos restado menos 120 y para pasar de BAN a BN le hemos sumado 120 grados. Listo, entonces estamos en un tipo de secuencia positiva. Bien, segundo paso entonces para calcular las corrientes. Primero vamos a calcular las corrientes de línea y calculando las corrientes de línea multiplicando por la impedancia nos va a salir las tensiones en las cargas, ¿no? Hallamos esta corriente, multiplicamos por esta carga, nos sale la tensión en la carga, ¿no? Hallamos esta corriente, multiplicamos por esta carga, nos sale la tensión en la carga. Bien, ya hemos visto del problema anterior que, por ejemplo, revisemos esta parte del circuito, 100 más 20 grados, ZL 0.6 más 1.2J, esto de aquí es la impedancia de la línea. Observemos como la impedancia de esta línea, de la línea B, también es la misma. Observemos que también la impedancia de la línea C también es la misma. Tenemos las mismas cargas, las mismas tensiones, o mejor dicho, son iguales en magnitud, pero en fase no. Entonces podemos hacer lo mismo que anteriormente, ¿no? que lo vimos en el problema anterior. Podemos agarrar esta parte del circuito y calcular esta corriente de línea. Y a partir de esa corriente de línea calcular las demás corrientes de línea, dado que ya sabemos el tipo de secuencia, ¿no? Entonces, debido a que existe una simetría de esta parte del circuito, con esta parte del circuito y con esta parte del circuito, entonces solo nos vamos a ocupar de esta parte del circuito. Bien, entonces nos quedaría algo así. Analizando. Y aquí vendríamos con más o menos 100 ángulo 20. Punto A, que es la línea A. Este es el ZL igual a 0.6 más 1.2J. Y por acá vendría 10 más 14J. Bien. Por aquí está el ILA. Entonces, si queremos hallar el ILA, que es la corriente que circula por esta malla, entonces ILA sería igual a 100 ángulo 20 sobre ZL más 10 más 14J, o lo que es lo mismo, ZL 0.6 más 1.2J más 10 más 14J, 100 ángulo 20 grados. Por lo tanto, ILA, si nosotros operamos, a ver muy rápidamente, ángulo 0, ya nos saldría un error. A ver, ya operamos, entonces nos saldría 5.4 ángulo menos 35.11 grados amperes. Bien, para hallar el ILB ya hemos dicho que podemos trabajar con la otra parte del circuito y para hallar el ILC con la otra parte del circuito. O también podemos usar lo que habíamos visto antes, ¿no? En el problema anterior. A partir de hallado la corriente ILA podemos hallar la corriente ILB, ¿no?
ya que sabemos que el tipo de secuencia es positiva. Entonces podemos colocar aquí 5.4 ángulo, como es secuencia positiva, al ángulo le restamos 120 grados. Entonces menos 120 menos 35.11, tendríamos menos 155.11 grados de ampere. Y el siguiente, ILC, perdón, lo calculamos la misma, como la misma magnitud, ángulo. Podemos restar de aquí menos 120, o ya que hemos visto aquí de la primera tensión le han sumado 120 grados para hallar entonces el BCN. Entonces vamos a poner aquí, ¿no? Aquí más 120 grados. Entonces 120 grados menos 35.11, 84.9 grados ampere. Bien, ahí tenemos las tres corrientes. Y por ahora también vamos a hallar las tensiones de carga, tensiones de las cargas, ¿no? Hallando las tensiones de la carga. Bien, tenemos las tres corrientes. Ya tenemos esta corriente y esta corriente. Podemos multiplicar estas corrientes por esta carga, esta corriente por esta carga, esta corriente por esta carga, ¿no? Y ahí vamos a obtener las tensiones de las cargas. O podemos hallar la tensión en esta carga, ¿no? ILA por esta carga de aquí, que es lo que vamos a hacer. Y vamos a colocar tensión en la carga de la parte A, de la línea A, ¿no? De esta de acá, de esta línea A, que sería la corriente ILA por la carga 10 más 14J, o sea 5.4 ángulo menos 35.11, 10 más 14J. Entonces BLA es igual a 92.91 ángulo 19.35. Listo. Pero como estamos en secuencia positiva, podemos calcular las otras tensiones en las cargas de la misma forma que lo hemos hallado acá, con la misma magnitud. Y ya que estamos en secuencia positiva, restamos menos 120 grados. Acá sería menos 100.65 grados. BLC, misma magnitud. De acá podemos restarle menos 120 grados, pero vamos a respetar lo que hemos hecho aquí. Más 120 grados. Y tendríamos más 120, 140, 139.35 grados ampere. Entonces, podemos comentar para este tipo de circuitos, ¿no? Que en lugar de revisar, hallar las corrientes fase por fase, ¿no? Y las tensiones, bueno, primero hallamos las corrientes. En lugar de hallar las corrientes fase por fase por fase, podemos solo revisar una sola fase del circuito, ¿no? Y ahí hallar la corriente, que es lo que se nos pidió. Y las otras corrientes de las otras fases las podemos calcular de esta primera corriente que hemos hallado, ¿no? Tan solo sabiendo qué tipo de
qué tipo de secuencia es, ¿no? Si es restar menos 120 grados, ¿no? Restar menos 120 grados a partir de la primera fase, de la primera corriente o primera variable, ¿no? O sumar más 120 grados si estamos en un tipo de secuencia negativa. Lo mismo se cumple para las tensiones. Si ya tenemos la corriente, podemos hallar la tensión acá. Y en lugar de estar calculando corriente por carga para hallar las tensiones por cada fase, podemos calcular a partir de la primera tensión que nosotros obtengamos, podemos calcular las siguientes tensiones, ¿no? restándole menos 120 grados, y acá, bueno, sumándole 120 grados o restándole 120 grados a partir de aquí. No es necesario hallar tensión de fase por fase, simplemente a partir de la primera, ¿no? E ir trabajando de acuerdo al tipo de secuencia que hemos analizado, debido a que los módulos van a ser los mismos, solo que las fases diferentes.